Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una nueva aventura juntos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que toca fibras muy sensibles de nuestro corazón y que nos invita a reflexionar sobre la vida, el amor y la autenticidad. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, pero no desde la perspectiva superficial que a veces encontramos en los medios. No, hoy vamos a ir más allá, a explorar ese corazón abierto del que tanto se habla y a intentar comprender ese mensaje íntimo que, creo, puede conmovernos profundamente a todos. Antes de que empecemos, quiero invitarte, si eres nuevo por aquí, a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque siempre intento traer contenido que te inspire, que te haga pensar y que te conecte con tus propias emociones. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias. Gracias por tu apoyo constante, por tus comentarios y por formar parte de este espacio de conexión y crecimiento. Ahora sí, entremos en materia. Kerem Bürsin. Un nombre que resuena en muchos corazones, no solo por su atractivo físico, que es innegable, sino por esa aura de autenticidad que lo rodea. Un actor talentoso, un hombre comprometido con causas sociales y, sobre todo, una persona que parece no tener miedo a mostrarse tal y como es. Y es precisamente esa autenticidad, esa vulnerabilidad expuesta, lo que lo convierte en alguien tan cercano y tan inspirador. Pero, ¿a qué me refiero con corazón abierto? No me refiero simplemente a ser extrovertido o a compartir detalles de su vida personal en las redes sociales. Me refiero a algo mucho más profundo. Me refiero a la capacidad de conectar con los demás desde un lugar de honestidad, de empatía y de genuina preocupación. Me refiero a la valentía de mostrar tus emociones, tus miedos y tus vulnerabilidades, sin máscaras ni pretensiones. Si observamos la trayectoria de Kerem, tanto en su vida profesional como en la personal, podemos ver patrones que sugieren una búsqueda constante de la verdad, de la autenticidad y de la conexión humana. No se conforma con el éxito superficial, con la fama vacía. Busca proyectos que tengan un significado, que transmitan un mensaje, que generen un impacto positivo en la sociedad. Y eso se refleja en sus elecciones profesionales, en su activismo y en su manera de interactuar con sus fans. Pero claro, abrir el corazón no es fácil. Requiere valentía porque te expones a la crítica, al juicio y a la posible decepción. Te hace vulnerable. Pero creo que Kerem ha entendido que la verdadera conexión, la verdadera felicidad, reside precisamente en esa vulnerabilidad. En permitirse sentir, en permitirse ser imperfecto y en permitirse mostrarse tal y como es, con sus luces y sus sombras. Y aquí es donde entra ese mensaje íntimo del que hablaba al principio. Creo que el mensaje que Kerem Bürsin nos transmite, consciente o inconscientemente, es una invitación a la autenticidad, a la valentía de ser nosotros mismos, a la importancia de conectar con nuestras emociones y a la necesidad de construir relaciones basadas en la honestidad y el respeto. En un mundo donde a menudo se nos presiona para ser perfectos, para encajar en un molde, para aparentar lo que no somos, Kerem nos recuerda que la verdadera belleza reside en la imperfección, en la singularidad de cada uno de nosotros. Nos invita a abrazar nuestras diferencias, a celebrar nuestra individualidad y a no tener miedo de mostrar nuestra verdadera esencia. Su compromiso con causas sociales también es un reflejo de ese corazón abierto. No se limita a donar dinero o a participar en campañas publicitarias. Se involucra activamente utilizando su plataforma para concienciar sobre problemas importantes, para dar voz a los que no la tienen y para inspirar a otros a tomar acción. Eso demuestra que su preocupación por el bienestar de los demás es genuina, que no es simplemente una pose para las cámaras. Y quizás, uno de los aspectos más conmovedores de su mensaje es su humildad. A pesar de su éxito y su fama, Kerem sigue siendo una persona cercana, accesible y agradecida. No se olvida de sus orígenes, no se deja cegar por el brillo del estrellato y siempre se muestra respetuoso y considerado con los demás. Eso es un signo de verdadera grandeza, de una persona que tiene los pies en la tierra y que valora las cosas importantes de la vida. En definitiva, el mensaje íntimo que creo que Kerem Bürsin nos transmite es una invitación a vivir una vida más auténtica, más conectada y más significativa. Una invitación a abrir nuestro corazón, a abrazar nuestra vulnerabilidad y a conectar con los demás desde un lugar de honestidad y empatía. Una invitación a ser la mejor versión de nosotros mismos, no por los demás, sino por nosotros mismos. Y creo que ese mensaje resuena tan profundamente en muchos de nosotros porque, en el fondo,
todos anhelamos esa autenticidad, esa conexión y esa sensación de pertenencia. Todos queremos ser aceptados y amados por quienes somos, sin tener que escondernos detrás de máscaras ni pretensiones. Y ver a alguien como Kerem, que parece encarnar esos valores, nos da esperanza y nos inspira a seguir ese camino. Ahora, antes de terminar, quiero invitarte a que reflexiones sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué significa para ti tener un corazón abierto? ¿Qué significa para ti la autenticidad? ¿Cómo puedes aplicar estos valores en tu propia vida? Te invito a que dejes tus comentarios abajo, me encantaría leer tus reflexiones y saber qué te ha parecido este vídeo. En resumen, hoy hemos explorado el concepto de corazón abierto a través de la figura de Kerem Bürsin, hemos analizado su mensaje íntimo y hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad y la conexión humana. Espero que este vídeo te haya inspirado, te haya hecho pensar y te haya conectado con tus propias emociones. Quiero agradecerte de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar tu tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad. Tu apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que te inspire y te haga crecer. Así que si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas con tus amigos y familiares y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Juntos podemos construir una comunidad aún más grande y más inspiradora. Y no olvides dejar tus comentarios abajo, quiero saber tu opinión sobre este tema. Recuerda, la vida es un viaje de descubrimiento, de crecimiento y de conexión. No tengas miedo de abrir tu corazón, de mostrar tu verdadera esencia y de conectar con los demás desde un lugar de honestidad y empatía. Te aseguro que vale la pena. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengas un día maravilloso. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, para ampliar esta reflexión y sumergirnos aún más en el corazón abierto de Kerem Bürsin, es importante analizar algunos ejemplos concretos de su vida y su carrera que demuestran esta cualidad. Podemos ver esta apertura no solo en sus palabras, sino en sus acciones. Pensemos, por ejemplo, en sus elecciones de proyectos. No se ha limitado a papeles de galán, aunque evidentemente los interpreta de manera magistral. Ha buscado personajes complejos con dilemas morales, que le permitan explorar las profundidades de la condición humana. En cada rol, parece encontrar una oportunidad para inyectar su propia sensibilidad, su propia comprensión del mundo. Es como si usara su plataforma de actor para hablar de temas que le importan, para plantear preguntas difíciles y para invitar al público a reflexionar junto con él. Tomemos como ejemplo su trabajo en la serie Senkalkam. Si bien la serie es una comedia romántica, Kerem aportó una profundidad a su personaje, Serkan Bolat, que lo hizo mucho más que el típico CEO frío y distante. Serkan, con sus traumas y sus inseguridades, se convirtió en un personaje con el que muchos espectadores se identificaron. Y gran parte de ese atractivo residió en la capacidad de Kerem para mostrar la vulnerabilidad detrás de la fachada. En entrevistas, Kerem ha hablado abiertamente sobre el proceso de construcción del personaje, sobre cómo buscó entender sus motivaciones y sus miedos. Esta transparencia, esta voluntad de compartir su proceso creativo, es otra muestra de su corazón abierto. Más allá de la actuación, su compromiso con causas sociales es un ejemplo aún más claro. Kerem no solo apoya ONGs, sino que se involucra activamente en sus proyectos. Ha participado en campañas para concienciar sobre la importancia de la educación, la protección del medio ambiente y la lucha contra la discriminación. En sus redes sociales, a menudo comparte información sobre estas causas y anima a sus seguidores a unirse a la lucha. No se trata de un simple like o de un retweet. Se trata de una verdadera dedicación, de una creencia genuina en la necesidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y esta dedicación no es una novedad, sino que ha sido constante a lo largo de su carrera. Pero quizás lo más revelador de su corazón abierto es su relación con sus fans. Kerem no los ve simplemente como números o como una fuente de ingresos. Los ve como personas, como individuos con sus propios sueños y esperanzas. Se toma el tiempo para responder a sus mensajes, para interactuar con ellos en las redes sociales y para agradecerles su apoyo. He visto vídeos de él saludando a fans en la calle, dedicándoles tiempo, escuchando sus historias. Y en cada interacción, se nota una genuina conexión, un verdadero interés por la persona que tiene delante. Esta cercanía, esta humildad, es algo que sus fans valoran enormemente. Es como si sintieran que Kerem es uno de ellos, que a pesar de su fama,
sigue siendo una persona normal, con los mismos valores y las mismas preocupaciones. Esta humildad, esta capacidad de permanecer conectado con sus raíces, es un rasgo distintivo de Kerem. A pesar de haber vivido en diferentes países y de haber alcanzado la fama internacional, no ha perdido su esencia. Sigue siendo el mismo chico sencillo y amable que era antes de convertirse en una estrella. Y creo que esta autenticidad es lo que lo hace tan atractivo para tanta gente. En un mundo lleno de falsedad y de apariencias, Kerem representa algo real, algo honesto, algo genuino. Pero volviendo a la idea de la vulnerabilidad, es importante recordar que abrir el corazón no significa ser perfecto. Significa permitirse ser imperfecto, permitirse cometer errores y permitirse aprender de ellos. Kerem, como todos nosotros, ha tenido sus altibajos. Ha enfrentado críticas, ha cometido errores y ha tenido que lidiar con la presión de la fama. Pero lo importante es que ha sabido aprender de estas experiencias y utilizarlas para crecer como persona. No se ha escondido de sus errores, sino que los ha reconocido y ha pedido disculpas cuando ha sido necesario. Esta honestidad, esta capacidad de asumir la responsabilidad de sus acciones, es otra muestra de su corazón abierto. En resumen, el corazón abierto de Kerem Bürsin no es simplemente una imagen pública, sino una cualidad inherente a su personalidad. Se manifiesta en sus elecciones profesionales, en su compromiso con causas sociales, en su relación con sus fans y en su capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás. Y creo que este es el mensaje íntimo que nos transmite, la importancia de ser auténticos, de conectar con nuestras emociones y de vivir una vida con significado. Es un mensaje que resuena profundamente en muchos de nosotros porque en el fondo, todos anhelamos esa autenticidad y esa conexión. Y ver a alguien como Kerem, que parece encarnar esos valores, nos da esperanza y nos inspira a seguir ese camino. Así que la próxima vez que veas una entrevista con Kerem, o veas uno de sus trabajos, presta atención a lo que está diciendo entre líneas. Escucha su mensaje, siente su energía y reflexiona sobre cómo puedes aplicar estos valores en tu propia vida. Porque al final, el corazón abierto no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se cultiva, que se nutre y que se comparte con el mundo. Y al hacerlo podemos crear un mundo más auténtico, más conectado y más lleno de amor. Y recuerda, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por estar aquí.